De la palabra. En este día quiero hablar sobre la protección sobrenatural de Dios y cómo hacer uso de ella. Vamos a hablar de la protección sobrenatural de Dios y cómo podemos usar esa protección, por lo menos una manera de usarlo a la luz de este texto. El texto que vamos a ver en este día es Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 8 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 23. Vamos a estar viendo la protección sobrenatural de Dios. Por favor, acompáñenme a leer, voy a leerlo para todos y luego vamos a ir viendo verso a verso. Dice la palabra: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Dice el 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos. Y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bueno, este es un texto lleno de cosas sorprendentes y sobrenaturales. Es importante entender que el protagonista, por lo menos de la historia en este momento, pues es Dios, por supuesto, pero es Eliseo. Eliseo fue el profeta que sucedió al profeta Elías. Dice el texto en el versículo 8 que hay un conflicto entre el rey de Siria y el rey de Israel. El rey de Siria, en el versículo 8, está consultando con sus siervos, y él le decía a sus siervos: vamos a hacer un campamento en este lugar, y en este lugar, y en este lugar. Es decir, él está hablando de una estrategia militar, pero ¿con quién lo hace? El rey de Siria contaba con su equipo humano, con su equipo terrenal, con su gente. Aquí no dice que esté recurriendo a algún tipo de Dios. Por supuesto no iba a recurrir a Dios porque él era un rey pagano.
Así que vemos que las herramientas que una persona puede tener o usar cuando no tiene al Señor son herramientas totalmente humanas, limitadas y condicionadas justamente por esta tierra y por nuestra humanidad. Vamos a ver el contraste del rey de Israel que contaba con el profeta. El profeta fue llamado por Dios y tenía como propósito fundamental comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Entonces, el rey de Siria tenía herramientas humanas, el rey de Israel tenía una herramienta sobrenatural porque Dios estaba con el pueblo de Israel y proveía información y bendición por medio del profeta. El rey de Siria no tenía esto, el pueblo de Israel tenía a Dios de su parte. Aquí hay una gran diferencia en cuanto al escenario y cuando estamos hablando respecto a la protección. ¿Qué protección me puede brindar lo humano frente a qué protección me puede brindar Dios? Dios puede brindarme protección por medio del humano, pero además Dios puede brindarme protección de algo sobrenatural y divino que lo humano no tiene. Dice el versículo 9, y el varón de Dios. Entonces, ahí está claro, Dios tenía un medio para bendecir a Israel. Y dice, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces, esto es muy interesante porque el rey de Siria, hablando con su gente, imaginémoslo en su oficina, en su empresa, está ya encerrado con su gente, con sus ejecutivos, haciendo toda una estrategia. Y el varón de Dios, sin estar en ese lugar, sino en un lugar muy separado, sin nada que ver, sabía todo. Sabía exactamente dónde los sirios iban a tener su campamento. Esto no es algo natural, es algo sobrenatural. Dios da un conocimiento sobrenatural al profeta para que se lo comunique al rey de Israel. Hermanos, pensando un poco en el tema del virus y lo que estamos viviendo en estos días, pues el tema de las enfermedades y las pandemias no es algo nuevo. Ya el Señor lo había comentado hace muchos siglos atrás, lo había revelado a través de su palabra y es algo para lo cual nosotros deberíamos estar preparados desde hace mucho tiempo. Y la palabra también nos dice cómo enfrentarlo. Hay muchas cosas más que vienen y que faltan. La pregunta es qué estamos haciendo con la información que Dios ya nos ha provisto y la información que Dios nos da permanentemente. Dice que en este caso el rey de Israel era obediente. Entonces, el profeta le decía, en este lugar está el campamento, y el rey de Israel decía, por allá no vaya. Así que ante la información que Dios nos da, nosotros sencillamente debemos ser obedientes y hacer un buen uso de la información. Era el oficio del profeta avisar al pueblo la voluntad de Dios. En el versículo 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Dios quería proteger al pueblo de Israel. Por medio del profeta le da unas instrucciones para protegerlo. Pero ¿qué tenía que hacer el rey de Israel? Obedecer. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Pensemos por un instante que el rey de Siria dice, voy a tener un campamento acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, para hacerle una emboscada al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel acepta la protección pero en este no. Con solamente una ocasión en la cual el pueblo de Israel no le creyera a las palabras del profeta, se habría expuesto a una emboscada por parte del pueblo de Siria. Lo que quiero hacer énfasis, hermanos, es si Dios dice una y otra y otra y otra y otra y otra vez que nosotros debemos protegernos, cuidarnos, ser obedientes respecto a una instrucción de Él, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros?
seguir las instrucciones en obediencia una y otra vez, cuantas veces sea necesaria para cuidarnos. Lo que quiero comunicar es que hay una protección sobrenatural de parte de Dios, pero también hay una protección natural de parte de Dios que se ejecuta desde el ejercicio de la obediencia. Si Dios me dice, no hagas esto, pues ¿qué debo hacer yo? Obedecer. Esa es la manera natural de cuidarnos del Señor. Lo que pasa es que nosotros queremos que el Señor envíe ángeles del cielo y se abra el cielo y nos diga, ahí estoy yo y te voy a proteger. No, yo tengo que ser obediente. Entonces, si yo tengo una instrucción de parte de Dios que me dice, honra a tus padres, no codicies, no mientas, no adulteres, no robes, santifica el día del Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer. No puedo simplemente esperar que Dios haga un milagro sobrenatural para que muestre su gracia y misericordia a nosotros. Dios obra de manera sobrenatural y de manera natural. Cuando Él obra de manera natural, lo que yo tengo que hacer es obedecer y hacerlo siempre. Hasta el fin de nuestros días, Dios nos bendice y nos protege por medio de su instrucción, y yo disfruto de esa protección por medio de la obediencia y fidelidad al Señor. Cuantas veces sea, tengo que hacerlo. Y ahí lo decía el texto, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Así que si tú quieres cuidarte, tienes que hacer una y otra vez lo que Dios te dice que tienes que hacer. Dice el texto en el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Pues claro, imaginémonos el rey de Siria haciendo emboscadas una y otra vez, pero ninguna le funcionaba porque nunca pasaba nadie por ahí. Y dice, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Claro, el pueblo de Israel tenía una gran ventaja porque estaba siendo avisado de los peligros que los amenazaban y ellos tomaban las precauciones, ¿sí? Dios avisaba, ellos actuaban en obediencia todas las veces, así que estaban protegidos por la obediencia. Y el rey de Siria, pues en su mente humana lo que estaba diciendo, tenemos un espía. Aquí dentro de nosotros hay alguien que le está contando al rey de Israel toda nuestra estrategia y por eso no nos está funcionando. Y él, hablando con sus siervos, pues empieza a dudar de su gente y le dice, bueno, cuéntenme quién es el espía, quién es el traidor aquí para poderlo justiciar. Dice el versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esto es muy interesante porque no sabemos, el texto no nos dice, este siervo cómo hizo para decirle al rey de Siria, oiga, es que hay una persona en Israel que es la que le está contando todo al rey de Israel. Lo que podemos interpretar es que la fama de Eliseo ya se había extendido por los milagros que el Señor había hecho a través de Eliseo. Estos milagros lo que comunicaban a los demás pueblos era la protección de Dios para Israel. Y este siervo, por una asociación natural, él entendería, no, es que el pueblo de Israel está protegido, ahí hay un profeta de Dios y él debe ser el que está informándole al rey sobre todos nuestros movimientos. Miren lo importante de que una persona pagana reconozca la protección de Dios aún sin tener entendimiento de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros, por eso el Evangelio es locura. Cuando nosotros somos cristianos, nuestra vida debe estar tan manifiesta de la protección del Señor y la bendición del Señor en medio de las circunstancias que viven las personas, que las mismas personas
deben asumir e interpretar que hay una protección especial de parte de Dios para con nuestras vidas, simplemente por asociación de que nosotros proclamamos la verdad y somos seguidores de Cristo. Dice la palabra, debe ser el profeta Eliseo el que le dice al rey todo lo que tú dices en tu cámara más secreta. Hermanos, todos los planes, aun los más secretos, son conocidos por Dios. No hay nada que esté fuera del conocimiento de Dios. Todos nuestros secretos, todo lo privado, todo lo oculto es conocido por Dios. Yo sé que nosotros somos muy descarados y vivimos aparentemente sin vergüenza delante de las personas y también delante de Dios. Pero todo, absolutamente todo lo conoce el Señor. Y ese entendimiento nos debe ayudar a vivir en total transparencia y viviendo en la verdad. Dios no solo sabe lo que los hombres hacen, sino que Dios también sabe todo lo que los hombres intentan hacer y tienen muchos medios para contrarrestarlos. Miren, hermanos, estos días con tanta información, hay muchas teorías sobre conspiraciones del virus que se hizo, que en un laboratorio, que lo dejaron, que todo es un asunto económico, que China, que Estados Unidos, que Rusia, que el petróleo, bueno, una cantidad de estrategias, de suposiciones, de postulados, de enunciados de lo que está ocurriendo. Ya no importa la razón o cómo se hizo todo esto, lo que debemos entender es que Dios sabe. Dios sabe los planes de toda persona. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce absolutamente las obras que los hombres intentan o intentamos hacer. Y Dios tiene control sobre todo eso. Y tiene las herramientas para contrarrestar absolutamente toda obra humana. Dice Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice la palabra: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Esto es impresionante. Imaginémonos nuevamente que estamos en una sala ejecutiva, está el rey de Siria con todos sus ministros, su gente, haciendo planes de vamos a hacer una emboscada al pueblo de Israel en tal lugar. Y en ese lugar está sentado Dios, prestando atención, escuchando. Yo me imagino como la sonrisa de Dios diciendo, qué ingenuos. No hay nada, hermanos, absolutamente nada. Todos los planes, todas las intenciones, toda cosa creada es manifiesta delante de la presencia del Señor. Todo está desnudo delante del Señor y todos los ojos de Dios están puestos sobre nosotros y Dios lo conoce todo. Así que si hoy hay algo oculto, debemos de dejarlo y vivir transparentemente delante del Señor. Eso es lo que al Señor le agrada. Por favor, no juzguemos a los demás. Concentrémonos en nosotros, en vivir en santidad y transparencia delante del Señor. Así que si hay un enemigo, alguien que quiere hacernos daño, alguien que quiere destruirnos, Dios lo sabe. Dios tiene conocimiento de sus planes, Dios tiene conocimiento de sus intenciones y Dios nos puede proveer la protección natural y sobrenatural que nosotros podamos necesitar. Quiero terminar esa idea con lo que dice Hebreos 4:13, que tendremos que dar cuenta. Hermanos, no nos preocupemos por las personas que conspiran, por las personas que hacen cosas secretas, por las personas que hacen cosas ocultas. Preocupémonos obviamente en el sentido de que si son importantes para nosotros, las animemos a que no lo hagan. Pero finalmente todos rendiremos cuentas al Señor solos. Nadie llegará acompañado a rendir cuentas al Señor
y no podremos llegar acompañando a nadie para acusar a nadie. Solitos rendiremos cuentas a Dios de todo lo que hicimos, público y no público. En este caso, miren lo que pasa en el versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Así que el rey de Siria, ya preocupado y sin entendimiento, dice, necesito que traigan a ese señor, préndanlo, búsquenlo. El siervo sabía que Eliseo estaba en Dotán. A mí me parece interesante esto porque Eliseo no se estaba escondiendo. Parece que era evidente que había un conocimiento natural y general de dónde se encontraba Eliseo. Dice el texto en el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Miremos esto, hermanos. ¿Qué tipo de persona era Eliseo para que yo como rey tome estas precauciones? Envíe un ejército a caballo con carros, dice un gran ejército, además fueran de noche y sitiaran la ciudad. O sea, si estuviéramos hablando de la historia de Sansón, por ejemplo, o de pronto David, que era un gran guerrero, uno dice, pues tocaba ir con toda. Pero Eliseo no era guerrero. Eliseo no enfundaba una espada, él no tenía una pandilla gigante, así como David, de gente que lo seguía, lo acompañaba y lo protegía, y eran los valientes de Eliseo. Eliseo andaba solo, andaba con un siervo, él no tenía escoltas, ni tenía armas, era una persona común y corriente, era el profeta de Dios. Pero miren el temor que infundía simplemente por ser el profeta de Dios en el rey de Siria. Entonces lo que quiero enfatizar es que hay una protección natural para Eliseo simplemente porque la gente sabe que es un hombre de Dios. Entonces quiero hacer énfasis en esto. Hay una protección sobrenatural de parte de Dios para todos sus hijos simplemente por el hecho de que somos sus hijos. Por tú ser un hijo de Dios, por ser una persona nacida de nuevo, por ser un cristiano seguidor de Cristo, ya hay una protección. Simple y llanamente por ser redimido por la sangre de Cristo, por nacer de nuevo, ya hay una protección en ti. Y Satanás sabe que no se puede meter con nosotros mientras nosotros seamos protegidos por la grandeza y la gracia de nuestro Señor. Por esa razón interpreto yo que el rey de Siria dice, mandemos ejército, o sea, y vayamos de noche para cogerlo por sorpresa, porque este es un profeta de Dios y como Dios lo protege no sabemos con qué nos vaya a salir. Esa es una protección que nosotros tenemos simplemente por ser hijos de Dios. Dice la palabra que envió un gran ejército, vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Entonces, ¿por qué enviar tantos hombres para atrapar a un solo hombre? Lo iban a atrapar y tenían que mandar todo un ejército. Aquí vamos a ver dos personas diferentes en cuanto a la respuesta a la prueba, porque vamos a ver una gran consternación frente a una gran tranquilidad. Una gran consternación ante una gran tranquilidad. Todo este tiempo que hemos estado viviendo en todo este asunto de la pandemia, es interesante ver a los cristianos en las redes. Todos hemos nacido de nuevo, muchos nos congregamos, sabemos de la palabra, de teología, nos discipulamos, estamos en la iglesia hace 20 años, pero hay un grupo que sube solo noticias de que el coronavirus ya mató a 35,000, a 20,000, a 10,000, que no coman, no toquen, no hablen, no miren, porque qué peligro. Y hay otros que suben versículos de nuestra esperanza, de nuestra confianza, de ánimo, de echemos para adelante, de que confiemos en el Señor. Hay unos que se alimentan solo de noticias, tienen prendido el noticiero todo el día. Otros tienen videos cristianos, buenas enseñanzas, están en línea pero orando. Es curioso. Aquí vamos a ver eso. Hay una gran tribulación
que se viene. Pensemos en nosotros. Yo salgo a la calle y veo un gran ejército que me van a atrapar. Se los digo yo con que solamente veo un policía frente a mi puerta ya me preocupo. Imaginemos un gran ejército y dice el texto, y se levantó en el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Entonces, el ejército sitió a toda Samaria, a la ciudad. Se levanta el siervo de Eliseo. Se levanta temprano, seguramente a hacer sus oficios. Y dice la palabra, y aquí el énfasis, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces imagínense ese escenario. Se levanta el siervo, no sé, a la tienda a comprar algo y ve la ciudad sitiada. Imaginémonos cuántos hombres de ejército y caballos se necesitan para sitiar toda una ciudad. Así que la imagen que ve este siervo es imponente y el criado se devuelve y le dice a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Automáticamente él entiende que eran enemigos, él sale corriendo, está todo atribulado y le dice a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Aquí vemos la gran consternación del criado. Pensémosle un momento, ¿qué información tenía el criado de Jehová? Era el criado de Eliseo. Yo me imagino que Eliseo le predicaba, le hacía un discipulado, le hacía por lo menos el devocional en las mañanas. Si era el criado, habría acompañado a Eliseo en otros milagros, en otras manifestaciones del poder de Dios. Así que era una persona que muy seguramente tenía entendimiento de Dios, tenía información de Dios, tal vez y muy seguramente había visto manifestaciones del poder de Dios y la protección de Dios. Y la primera reacción al ver el peligro es angustiarse. Temor, miedo, pánico. Hermanos, es posible que muchos estén viviendo hoy en día en pánico y en angustia y ojo que no toque la puerta y que ojo que en el piso está el virus y mejor dicho exorcicemos absolutamente la casa y echémosle gel a toda la casa antibacterial y a todo el barrio y toda la ciudad. Es posible, claro, esa es nuestra naturaleza. Pero si tú tienes conocimiento de Dios, eres un hijo de Dios y entiendes quién es tu Señor y tu protector que te protege de manera natural y sobrenatural, no puedes vivir dominado por la angustia. Esto que ocurre aquí es impresionante. Miren la reacción de Eliseo. Recuerden el contraste, una gran tribulación, gran angustia a una gran tranquilidad. Dice Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es evidente que Eliseo sabía algo que el otro no sabía. Miren hermanos, yo como pastor le quiero decir, yo no sé más de lo que usted ya sabe, usted también tiene la Biblia. Es la misma Biblia que yo leo, la misma Biblia que Dios me permite predicar en su infinita misericordia. Y ahí están las mismas promesas y el conocimiento del Dios que tenemos. Lo que significa que cada persona, dependiendo del entendimiento y la relación que tiene con Dios, reacciona de una manera diferente ante las circunstancias y las adversidades. Tenemos que tomar una decisión de apropiarnos del conocimiento bíblico. De nada sirve que Dios diga en su palabra, yo te voy a proteger, y yo no me lo crea. Si Dios dice que me protege de una manera natural y sobrenatural, pues simplemente créelo, y de esa manera vas a reaccionar de una manera diferente. Así que es diferente usar tu tapabocas, tu antibacterial, protegerte, quedarte en tu casa y estar tranquilo, hacer todo eso y más y vivir todo angustiado. Eliseo le dice, tranquilo hermano, no tengas miedo. Volvamos a pensarlo.
¿Por qué Eliseo dice eso? Eliseo no estaba haciendo ejercicio, afilando el hacha, diciendo tranquilo, no tengas miedo. Eliseo estaba normal y dice algo que esta persona no iba a entender. Son más los que están con nosotros. Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Se lo repito, hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? No hay gobierno, no hay persona, no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay problema contra nosotros mientras Dios esté con nosotros, porque Dios está por encima de todo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción. Eliseo lo sabía, Pablo lo sabía, y por eso Eliseo responde de esta manera: no tengas miedo. El versículo 17 es impresionante. Dice: y oró Eliseo. Entonces paro acá. Eliseo ya sabía algo que su siervo no sabía. Y él no se lo explica, ni se lo comenta, ni lo revela de manera inmediata. Lo primero que hace es orar. Hermanos, no importa que tú tengas entendimiento de quién te protege, siempre debemos orar a quien nos protege. La oración es fundamental para disfrutar de la tranquilidad que nos brinda la protección natural y sobrenatural que nos entrega el Señor. En pocas palabras, un acto de parte de nosotros que revela que sabemos que Dios nos protege es la oración. Si no estás orando, no hay entendimiento de la protección de Dios. Y yo no oro para que Dios me proteja, oro en acción de gracias porque sé que Dios me protege. Claro, yo puedo decirle a Dios: protégeme, pero no como miremos a ver si se puede, sino como: Señor, yo sé que tú me proteges, te pido que ahora me guardes de tal situación. Y Eliseo ora y le clama al Señor y le dice: te suplico, oh Dios, que a este ciego espiritual le abras los ojos para que él pueda ver espiritualmente lo que él necesita ver. ¿Sí entienden, hermanos, por qué el domingo cuando venimos a la iglesia hay que orar: Señor, dame entendimiento para poder comprender tu palabra? Oro, Señor, para que el pastor de turno sea usado y tenga yo entendimiento de tu palabra. Dice: abrió los ojos del criado, verso 17, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso es protección sobrenatural. Hermanos, es increíble. Imagínense, no veo, ahora veo, y cuando me pongo las gafas, ya no veo un ejército de carros de sirios, sino que veo que el monte está lleno de ángeles con carros de fuego. Esto es algo sobrenatural, algo magnífico, algo que se sale de nuestra lógica. Hermanos, cuando Dios dice que Él envía ángeles, Dios envía ángeles. Esto no es para que nos pongamos románticos de decir: ay, tan bonito el Señor que envía a sus ángeles. No, Dios envía ángeles porque los ángeles les sirven. Dios tiene ejércitos de ángeles. Cuando Dios envía a Jesucristo, ¿por qué no va a enviar a un ángel? La protección que usted tiene ni siquiera usted se la imagina, simplemente porque no tenemos entendimiento bíblico. Nosotros no debemos estar clamando todo el tiempo para que el Señor envíe ejércitos.
los ejércitos del Señor sirven al Dios omnipotente y Él envía su protección cuando quiere, el día que quiere y como quiere y a quien quiere, fundamentalmente a sus hijos. Entonces, hermanos, aquí esto parece una escena de Avengers Endgame cuando, bueno, a mí me gustan las películas, disculpen que use esta ilustración, hay una escena donde el malo de la película, que es Thanos, tiene un ejército gigante y está el Capitán América ahí solito, vuelto nada, todo reventado, y está listo a pelear él solo, y de repente sale un ejército de amigos atrás, y uno se emociona, porque a mí me encantan esas películas y esas historias de héroes, y uno dice, pues vamos a pelear. Entonces, en mi mente, ya toda loca, me imagino sirios versus ángeles. Carros de ruedas y carros de fuego se van a enfrentar, pero no pasa eso. No pasa eso, porque Dios usa su protección sobrenatural de acuerdo a su voluntad y sus propósitos. Miremos lo que dice el texto. Eliseo oró para que se abrieran sus ojos. Eliseo quería que su siervo participara de ver la gloria de Dios protegiéndolos. Dios abriría sus ojos espirituales, pero esto fue a través de la oración. Cuando se abren nuestros ojos espirituales, se acallan nuestros temores. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Otra vez ora Eliseo, pero uno esperaría que la oración de Eliseo fuera: Señor, ahora coge estos carros de fuego y elimina estos sirios inicuos y destrúyelos. Claro, la película sería fascinante, pero miren lo que pasa. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Claro, nos gustaría ver espadas de fuego cortando cabezas de sirios, pero miren la misericordia y los planes que tenía Dios a través de Eliseo para esta gente, y la enseñanza que tenía para Eliseo, para su siervo, y para Israel y para los sirios. Eliseo acaba de orar para que se abrieran los ojos espirituales. Ahora está orando para que se cierren los ojos físicos. Pide a Dios que le abran los ojos al siervo para que vea espiritualmente, y a los sirios le pide al Señor que le cierre los ojos. Yo hubiera orado: Señor, ábrele los ojos también a los sirios para que vean el ejército que se van a enfrentar y salgan huyendo. Pero no, Eliseo dice: Señor, te ruego que los hieras con ceguera, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Esta es una petición muy poco común. Él podría haber pedido destrucción para todo el ejército. Dios no usó sus ángeles en carros de fuego. En el verso 19 dice: después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. El mismo Eliseo le dice a los sirios, esto es muy chistoso. Los sirios como que no conocían a Eliseo, no conocían su voz. El caso es que Eliseo les dice: síganme, yo los voy a guiar para que encuentren al profeta que están buscando. El mismo Eliseo. Eliseo, podríamos pensar que los estaba llevando a un abismo, un barranco, para que se murieran o para matarlos de alguna manera, pero él los va a llevar a Samaria. Samaria era donde estaba el rey, los iba a llevar donde estaba el ejército del rey. Él podría haber aprovechado la ceguera del pueblo de Siria para huir. Él había podido aprovechar la ceguera de los sirios para matarlos, para destruirlos, para hacer una cantidad de cosas. Él mismo los guía, aún no se sabe a qué, pero podría haberlos guiado hacia una trampa. Dice el versículo 20, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Ya no abrían los ojos no para ver los ángeles, sino para ver dónde estaban. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Entonces imagínese usted como ejército, viene a atrapar a una persona, espera por la noche, se levanta, van a atrapar a la persona, quedan ciegos, son guiados y abren los ojos y están en medio de una ciudad donde son sus enemigos y los pueden destruir. El rey de Samaria, el rey de Israel, apenas los vio, le dice a Eliseo: los mataré, padre mío. El rey de Israel estaba listo a cortar cabezas.
De una vez, él no tenía nada espiritual, él simplemente dijo, esta es la oportunidad, voy a destruir a este pueblo sirio y salimos de esto. El rey, el deseo del rey era quitarles la vida y él debía aprovechar ese momento. Sin embargo, en el verso 22 dice la palabra, Eliseo dice, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Él no lo sabía, o sea, el rey de Israel no había tenido una confrontación directa con los sirios como para tenerlos como prisioneros de guerra. Y eso es lo que le está diciendo Eliseo. Ellos no, si fueran prisioneros de guerra, ¿los matarías? Tú no hiciste nada, simplemente aquí están, así que no los mates. Y miren lo que dice Eliseo. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Esto es para volarle en la cabeza a cualquiera. Tienen la oportunidad de destruir a los enemigos y lo que hace Eliseo es proteger a sus enemigos y además bendecir a sus enemigos para luego despedir a sus enemigos. Hermanos, no tiene mucho sentido que Dios nos proteja de una manera natural y sobrenatural para que nosotros no protejamos a aquellos que tal vez merecen protección. No pidas protección si tú no brindas protección. No clames por protección si tú no otorgas protección. Mira eso tan bonito. A nuestros enemigos vamos a alimentarlos. Los trajimos hasta acá para alimentarlos y bendecirlos. Dice el texto, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. O sea, no los iban a engordar para matarlos, los iban a engordar para que volvieran a sus señores. Él no había hecho nada para atraparlos, ahora que no había hecho nada, sí tenía que hacer algo. Alimentarlos, eso es lo que tenía que hacer el rey. Entonces se les preparó una gran comida, verso 23, y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. Comieron, bebieron y se devolvieron. Y miren lo que dice el texto, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dios no usó enfermedades, Dios no usó carros de fuego, Dios no usó ángeles. Lo que usó para proteger al pueblo de Israel fue la generosidad con los enemigos. Esa es la protección que Dios usó para bendecir al pueblo de Israel. Nos hubiera encantado que la historia hubiera dicho, y el Señor aplastó con sus carros de fuego a todos los sirios. Miren, la palabra dice, nunca más regresaron. Era una preocupación menos que los israelitas tendrían a partir de ese momento. Nunca más volvería una banda de sirios a amenazarlos. ¿Todo por qué? Por un acto de generosidad y de protección de la vida. No hay mayor éxito que convertir a tu enemigo en amigo. Esa es una manera de protegernos. El gran deber de amar a los enemigos está en la palabra. Dios nos protege para que nosotros también lo hagamos. Proverbios 25, 21, 22. Proverbios 25, 21, 22 dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. El mal es vencido con el bien. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que una manera de estar protegidos es haciendo el bien, especialmente a aquellos que tal vez son nuestros enemigos. Queridos hermanos, el poder sobrenatural del Señor siempre estará presente para aquellos que dependan de Él en oración y vivan una vida de sensibilidad y generosidad con el prójimo.
No sigamos esperando simplemente que Dios haga cosas sobrenaturales que nos sorprendan. Dios hace cosas sobrenaturales todo el tiempo y naturales para protegernos. Debemos creer, debemos orar y debemos extender esa bendición a todos aquellos que también lo necesitan. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su preciosa palabra.